un Montesinos internacional, porque el Perú estaba disputado, parecía que había ganado Lula o Chávez o Fidel Castro, estaba del otro lado nacionalista, ¿no? Estados Unidos ha tenido una debacle en su política en el continente. Antes tenía el control total de Latinoamérica, ahora no lo controla totalmente. Solamente le queda Chile, Perú, Colombia y México, que han formado el convenio del Pacífico, ¿no? Frente al otro lado que domina Brasil, y Brasil es una potencia, es la quinta economía del mundo. Económicamente es más que Francia, ¿no es cierto? ¿Quién sería entonces este Montesinos internacional? Claro, tendría que ser pues los cerebros, ¿no? De Norteamérica, porque esto ya es que el Perú es la tercera potencia económica del mundo en minerales prospeccionados. No se olvide eso, tercera potencia. La primera potencia es Rusia, que es 1/7 del mundo, más de la mitad de Europa y 3/4 partes de Asia. Esa suma es Rusia. Y la segunda potencia minera del mundo es Australia. Y Australia es todo el continente. Claro, el continente es más chico de los 5. Y frente a eso el Perú es una pulguita frente a gigantes geográficamente. Pero en minería es la tercera potencia. Entonces, la idea de que esté en primera plana el tema de Alexis proviene de un cerebro o de un agente norteamericano. Posiblemente que está, norteamericano. ¿Dónde? ¿En la CIA? No, que le dice, mire, ¿no? Ya han calificado de que el gobierno de Ollanta, al haber pospuesto su plan original nacionalista, su programa que está en OMP inscrito, ¿no? Por la hoja de ruta, ¿no? Entonces, pero ¿qué tiene? Resulta que el Perú, según estos análisis, la única oposición que tiene es la familia, encabezado por Antauro, que dicen que si estuviera en libertad encabezaría el descontento nacional, ¿no? Y asaltaría Palacio. Hasta esa especulación hay en esos sectores, ¿no? Y entonces la única oposición que tiene es un caso, acaban de llamarme por teléfono, todos los días me llaman por teléfono de Colombia, de México, de Inglaterra, ¿no? Del New York Times también, ¿no? También, ¿no? Me llaman, ¿no? Para hablarme de esto. Entonces le digo, este es anecdótico. Por eso yo, ¿no? A mí, ¿no? Van a ver, esto va a quedar en cero. Incluso esa cuestión de Ollanta, de Alexis que viajó a Rusia, ¿no? Lo han inflado, que fue para hacer negocios, ¿no? Todo eso. ¿Fue por encargo de Ollanta? Se excedió. Exacto, usted saque sus conclusiones. Es nombrado el nuevo embajador, ¿sabes? ¿No? Llega y quiere conocer, ¿no? Seguramente ha prestado sus credenciales al presidente de entonces, Alan García, pero quiere conocer, y como todos los embajadores, quiere conocer al presidente electo. Entonces le pide audiencia al presidente electo cuando estaba todavía en el hotel, antes de ir al PNUD. Le accede, entonces viene con su intérprete, el embajador ruso, y el presidente electo, ¿no? Va con su intérprete, que es su hermano de padre y madre, y miembro y fundador como es del Partido Nacionalista y miembro del Comité del Partido Nacionalista. Entonces conversan ahí sus intérpretes, ¿no? Y al despedirse, los dos están de acuerdo y designan verbalmente, ¿no? Entre los dos, ¿no? Cualquier comunicación entre nosotros, para no estar pidiendo audiencia, todas esas cosas, no, simplemente, ¿no? Pues, es Alexis. Y Alexis, Ollanta le dice al embajador. A los dos, entre los dos. Cualquier tema que quiera comunicarme, claro, hable claro, con mi hermano Alexis. Claro, entonces él acepta, ¿no? Además, Alexis habla el ruso tan igual como el francés o el castellano, ¿no? Porque ha hecho su profesión de geología allá y tiene sus intereses allá. Allá ha tenido casa que ha vendido, ¿no? Allá también tiene sus negocios, va frecuentemente. Además tiene ciudadanía rusa porque su esposa es rusa y su hijo es ruso, ¿no? Entonces, esta es una situación de ventaja. Para el embajador es también su ciudadano, ¿no? Entonces, está entre los ciudadanos rusos también, ¿no es cierto? Bueno, tiene doble nacionalidad, que le cae por ley, ¿no? Entonces, cuando su hermano hace planes y tiene que ir a Europa y le falta tiempo, y ya casi el tiempo escaso, logra viajar, ¿no? A Estados Unidos. Y de paso va a visitar también a Cuba, ¿no? Entonces, él, ¿no?
ha exagerado por su entusiasmo, él es empeñoso, es empresario. Y de hecho es un empresario en muchos rubros, ¿no? Porque lo conocíamos como pesquero y en este caso Krasny es una empresa de insumos químicos y médicos. Y también está incursionando en el café. Yo creo que está exportando a Salónica, a Grecia, ¿no? Porque, ¿café peruano? Sí, café peruano, ¿no? Creo que ha mandado, entonces yo le pregunté, ¿está también antes de cafetalero? Porque yo sembré, en mi jardín sembré unas 20 plantas de café por experimento, y muy bueno, así que conozco eso, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces, sí me dijo. Entonces yo pensé que mandaba, ¿en qué manda? Digo, en avión, ¿y qué mandas? ¿No? Ha llenado 2 contenedores, ¿no? Entonces compra y creo que se vale en cierta forma, porque todavía no está formalizado, no tiene licencia para exportar, entonces aprovecha creo que ahí utiliza Krasny también, todavía. O sea, le permite que se lo mande como suyo, ¿no? ¿Krasny también exporta café? No, pues él exporta, pero yo sé que, entonces le digo, pero no, si como dice, utiliza Krasny también. Pues entendí que únicamente ha mandado hasta ahora 2 contenedores. O sea, lo que estamos hablando es que como empresario es empresario, emprendedor, de ahí viene la palabra empresa. Sí. Entonces está por aquí en todas partes, en Argentina, ¿no? Entonces, a mí me halaga eso, ¿no? Entonces simplemente le digo, mira, si te metes en política y esto, puedes ir a la cárcel. Tienes enemigos, entonces no. Entonces tienes que tener mucho cuidado. O te metes en política y te divorcias de los negocios, o te metes en los negocios y te divorcias de la política. Las 2 cosas es muy difícil hacer, tiene que ser muy sagaz. Ahora, cuando acuden a su casa, 2 de la mañana nos ha contado, Alexis y su socio para pedir asesoría, ¿qué es lo que más los preocupaba o los angustiaba de este habían reportaje de consultado a Panorama? abogados, ¿no? Y fueron con un doctor que yo lo había conocido tiempo, ¿no? Pero es un abogado que está en todas partes, entonces a usted le hace resbalar y después pueda que le chantajeen, ¿no? Entonces planteaba una cosa y le digo, pero primero, ¿están en ley o no están en ley? ¿Tiene escritura? Me dijo, sí, tienen OCE, todas esas cosas tienen. Entonces, ¿no? Entonces cualquier desliz será error administrativo, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces le aconsejaba, por ejemplo, que había que llenar, no sé, unos papeles, pero eso es fácil de investigar. Ahora con la tecnología, yo puedo hacer un documento hoy y le pongo fecha de hace 20 años, ¿no? Eso podía hacerlo en el siglo pasado. Ahora eso con la tecnología, saben que hasta pueden saber qué hora es, qué hora de hoy día es, y le puse fecha. Eso ya es delito, eso ya es falsificar. Entonces, ahora si le aconsejo eso, yo lo puedo chantajear. Entonces, mira, si no me das tanto, o tanto mensual, o tanto, yo te digo, yo te denuncio, ¿no? Entonces le digo, imposible, nada, todo legal. Y si hay que pagar multa, se paga la multa, ¿no? Entonces, don Isaac, usted en este momento es formalmente abogado de su hijo Antauro y también abogado de su hijo Alexis en el gobierno de su hijo Ollanta Humala. Esta es una situación inédita, ¿no? Inédita, pero para mí obligatoria, porque por la experiencia. Yo confié en los especialistas penalistas, un caso delicado de mi hijo Antauro, ¿no? Y yo discrepaba con ellos. Yo primero cuando analizo empezando por la Constitución, incluso antes, hasta analizando primero el derecho internacional, los derechos y el sentido común, ¿no? Entonces, cuando en el caso de Antauro, yo discrepo en el grupo de abogados de que este es alzamiento en armas, porque decir que es insurgencia civil contra un gobierno ilegítimo no es verdad, porque... Bueno, pero si usted mismo nos dice que está convencido de que la ley no es para todos, contra lo que dice el peruano de hoy, que es el titular, sí, claro. Que es un titular en realidad declarativo más que informativo, ¿no? Esto parece más un deseo o un anhelo. La ley es para todos. Claro. No contiene información. No es verdad. En todo caso, además no es verdad. Los editores han decidido no publicar ninguna información, porque la ley es para todos. Ahora, mire, eso sería pues, si Alexis o Antauro estuvieran reclamando que le favorezcan, ¿no? Antauro públicamente rechaza el indulto, rechaza la amnistía, quiere que le apliquen el derecho. Él asume toda la responsabilidad, ¿no? Toda la responsabilidad. Todos ellos han ido convocados por mí, ¿no? Todos ellos se han alzado en armas convocados por mí. Yo soy el único responsable. ¿Usted es el autor intelectual de la sonada? ¿De lo qué?
Autor intelectual, yo soy usted- autor intelectual de la filosofía, del nacionalismo, internacionalismo y etnocasire, ¿no? Soy autor, ¿no? Pero eso ha llevado a la práctica, porque ya estoy ya viejo, ya no puedo ir, ya no puedo hacer, ya no puedo estar, ¿no? Entonces yo no puedo, ya no llego al Cusco capaz, ¿no? Entonces en cambio son muchachos, ¿no? Ahora, en eso hay distintas corrientes. Por ejemplo, Ollanta es nacionalista. Es nacionalista porque el nacionalismo está heredando por los genes, no de su papá, de sus abuelos, ¿Pero bisabuelos. sigue siéndolo en ¿Quién? su política actual? Usted mismo ha dicho No, yo sí, que claro. ya no. No, pero él, entiendo, por táctica. No le queda otra cosa, pues. Si no, no sería presidente, ¿no? Y si no fuera, no sería capaz, estaría ahora junto con su hermano en la base naval. Las ganas que le tenían a él, ¿no? ¿Y cómo se salvó? Porque yo afirmé acá, él no ha matado a nadie, ¿no? Porque para eso se hizo el etnocacerismo, porque cuando están de cadetes, ¿no? Está exasperándose la guerra de Sendero Luminoso y los soldados comando, oficiales comando, que antes se graduaban matando un perro y mordiendo la sangre, tomándose la sangre, ¿no? Para demostrar que no tienen temor a la sangre, etcétera, ¿no? En el tiempo de Fujimori, en los tiempos de cuando estaba el general Noel Naval, Noel y Moral, comandante en jefe en Ayacucho, los comandos que se graduaron ahí, muy pocos, tenían que viscerar un campesino, ¿no? Amarrado y vendado. O sea, no era viscerar un perro o un gato, es viscerar una persona humana. Pero este relato de horror, ¿de dónde lo ha tomado, don Isaac? Investigué, eso pasó en Ayacucho, ¿no? Entonces los Sumala desistieron, ¿no? De ser comando. Antauro estaba empezando, así que dije, no, te retiras de ahí. Entonces él se ha retirado, creo, a los meses. Eran israelitas los profesores de los comandos. Comando es comando, ya entre ellos mismos ya tiene, si usted es un comando y yo no soy comando, es calidad diferente. ¿Y Ollanta también iba a ser comando? Bueno, todo el mundo aspira a ser comando, ¿no? ¿Y también desistió? No me acuerdo de él, pero no es comando. Parece que ni siquiera quiso. En cambio, el que quiso ser comando es, ¿cómo se llama? Antauro. Entonces Antauro desistió, creo que en el segundo semestre, en el segundo año, ¿no? De ejercicios, ¿no? Es muy duro, ¿no? Entonces yo convencí a él, ¿no? Y entonces yo como padre, yo mandé a mis hijos para que sean defensores de la patria, gente honorable, de honor, sacerdotes de la patria, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero iba a ser padre de asesinos, porque matar a un desarmado, porque un sendero luminoso que en realidad no viste uniforme, no da la cara. O sea, simula ser un pacífico e inofensivo ciudadano y da el tiro por atrás. Es un asesino avesado, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Pero como decía Noel, a Noel le preguntaron, a Cisneros, al hermano de Jaime Cisneros, que era general, le preguntaron qué hace si hay en una aldea, hay un senderista camuflado. ¿Qué hago? ¿Matas a todos? Sí, mato a todos. O sea, la misma pregunta que le hacían los ángeles del Señor a Lot. O Lot a los ángeles del Señor. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Eran 3 ángeles que llegaron, se alojaron donde Abraham, ¿no? Entonces van a Gomorra, ¿no? Entonces Gomorra está degenerado. Entonces le dice, si hay 50 pecadores, ¿matas a todos por 50 pecadores? No, por 50 santos. Todos son pecadores, pero hay 50 santos. ¿Los matas? Entonces ya no los mataría. Entonces los ángeles, si hay 50, no mato, pues, no mato, porque están camuflados. Entonces, y si fueras, no 50, sino 40, si fuera 30, entonces si fuera 1, ¿no? Y resulta que hay uno que es santo, que no peca, es Lot, ¿no? Ese está en la Biblia, ¿no? Entonces, habiendo un hombre justo, ¿no? Ya no mataría a la gente de esa ciudad o de esa aldea. Bueno. Don Isaac, ¿qué tendría que ocurrir para que regrese la concordia en la familia Humala? Para que vuelvan a sentarse a una mesa como antes, a conversar, sin tener que comunicarse por titulares de diarios, sin lanzarse adjetivos de un lado y del otro. ¿Cuál sería esa condición para poder nuevamente conversar en paz?
como ya no somos un hogar, cada uno tiene su hogar, a criterio de Ollanta, su familia es él, su esposa y sus 3 hijos. Entonces, sus hermanos, su mamá, su papá, ya no somos su familia. Somos parientes en todo caso, ¿no es cierto? ¿Él ha dicho esto? Eso ha dicho él. Eso lo ha definido y lo ha reiterado. Incluso ha dicho, ¿no?, de que él no piensa, ni habla, ni hace como su familia, como su hermano, Antauro, su papá. Que discrepa con ustedes. Bueno, discrepar, se puede discrepar, ahí también coincide la Creo recordar la declaración. El otro es definitivo. Con nada de lo que dice ni hace. Piensa y hace. Y hace, claro, ¿no? Ya. Y después también se ha dicho, hace referencia que el Perú ya tiene 30 millones, ¿no? Entonces dice, todas aquellas personas que toman para llegar a mí, ¿no?, a través de mi familia, han hecho la peor elección, el peor camino, ¿no? Entonces está notificando, entonces ha roto él, ¿no? Pero yo por eso... Por eso mi pregunta era qué tendría que pasar para que vuelvan a conversar. Simplemente yo le aconsejaría a mi hijo que dialogue consigo mismo, como yo lo hago. Yo tomo mi café, estoy conversando conmigo mismo, pensando bien. ¿Qué significa esto de conversar con uno mismo? Criticar, colocarme en papel adverso. Hacer un examen de conciencia. Una autocrítica y revisar mis planes, lo que debe hacer, siempre bajo 3 principios que mi mamá me hacía repetir. ¿Es justo lo que voy a hacer?, ¿no? ¿Es oportuno? Y existen los medios de tener éxito. Las 3 preguntas. Sobre todo la primera pregunta, ¿es justo lo que voy a hacer? Entonces, si se hace esa pregunta, antes de hacer, ¿no?, entonces se cura. Siempre es un hombre ético. Puede exagerar por el carácter y todas esas cosas. Entonces, eso a mí me sirve mucho. Quizás un presidente no se da tiempo para hacer esto, para hacer una pausa. Ese es obligatorio. Si no, va a ser instrumento de sus consejeros, que le pueden aconsejar mal, incluso de buena fe. Yo no pienso que el señor Jiménez, por ejemplo, esté haciendo de mala fe, sino que no ha entendido el derecho y no sabe que debe preguntarse que lo que voy a hacer es justo. Ese es fundamental. Si no, usted puede resbalar a cada rato contra la ética. Lo moral es un capital mayor que el dinero, ¿no? Entonces, ese es importantísimo. Entonces, en este caso, ¿no?, ahora, por ejemplo, todas estas cosas son sinceras. ¿Por qué? Yo así como dije que Conga está muerto hace tiempo, ¿no?, yo afirmo ahora que Alexis es absolutamente inocente de esto que le están poniendo en los titulares. Absolutamente inocente. Por eso me gusta ser su abogado. ¿Usted pone las manos al fuego por su hijo Alexis? Si no, dígame viejo mentiroso, si es que miento, ¿no? Y lo mismo también es inocente en el asunto de ese viaje a Rusia. Se excedió, ¿no?, en su entusiasmo, ¿no? Incluso un gerente escribió y dijo, caramba, ¿cómo no viene a ser mi gerente? Si a mi gerente le doy una tarea a 100 y me hace 1000, no lo suelto. No lo suelto. Entonces él se ha disparado, ¿no? Y también la embajada han tenido en cuenta para aceptarle porque tramitó por meses partes, ¿no? Y contesta por meses partes. Y ahora he verificado que esa carta, la embajada, cuando vino la aceptación, porque Ollanta Antauro solicita que le permite una visita para hacer la invitación en nombre del presidente electo, del ciudadano peruano electo. Y como ciudadano electo, él no representa a la nación. A la nación representa en eso el doctor Alan García, hasta el 28 claro, presidente, no era de la presidente República. todavía. Y no es ni diputado, no es nada. Es simplemente un contrasistema que ha ganado. Entonces, ahora tampoco el partido ya, él ya tiene peso como presidente electo más que el partido. El partido nada tiene que hacer. Entonces, ya que hablábamos de hacer un examen de conciencia y de conversar con uno mismo, usted, ahora que ya se han calmado un poco los ánimos,
¿No diría que se le pasó la mano al decirle miserable, pobre diablo y pendejo al primer ministro? Bueno, mire, usted me está haciendo pensar la tercera vez que me está diciendo eso, ¿no? Y recordando a mi mamá, y acabo de mencionar, es justo lo que voy a hacer, yo creo que ahí me he excedido. En consecuencia, como hombre, le pido disculpas al señor Jiménez. Yo también estaba ofuscado porque yo estaba pensando que mi hijo está, por culpa de él indirectamente, ¿no? O hasta estaría en la cárcel. No, y además tener otro hijo preso ya sería el colmo, ¿no? Claro, y bueno, y incluso he dicho, incluso en ese día, donde sale como subtítulo la declaración de Nadine exigiendo la severidad con el tío de su hijo, con su hermano por afinidad, ¿no? Entonces, a mí, bueno, y pensaba que podía, cuando no vienen, ya 2 días, entonces yo estoy pensando ya lo peor, ¿no? Entonces estaba exasperado, y entra la prensa, había prensa afuera, ¿no? Y bueno, no estaba mi señora, porque si no lo hubiera escapado, yo lo dejé pasar a todos los que quieran adentro, asiento, estoy a disposición, pregúntenme lo que quieran, ¿no? Porque luego bueno, entonces, no, yo estoy alarmado, ahí he declarado. Entonces, ahora en el comercio, en la página 2 del comercio, estamos los 9, mis 7 hijos y los 2 en fila, ¿no? Analícelo, en fila para Piedras Gordas. Es por eso yo me baso en y está incluso la fotografía de todos. No tienen la fotografía de mi hija mayor, de Ibosca, entonces le han puesto su nombre. Entonces, analizando eso y viendo cómo están las cosas, ¿no? Cómo han falsificado groseramente, desnaturalizado ese decreto excepcional de urgencia de la base naval. Cualquiera puede entrar y un solo hombre que puede designar eso. Entonces, no, y ese hombre ni es abogado, es el señor Pérez Guadalupe, ¿no? Él califica que usted ha cometido delito grave, está usted preso, lo traslada de frente, ¿no? Sin mayor, violando incluso, porque la ley dice que autoriza al presidente del comité técnico de la base naval, y ese comité técnico es un colegiado. Hay representantes de varios ministerios y del comandante jefe de la Marina. Usted insiste en que... Y tiene que hacer un debate. Insiste que la base naval es el Guantánamo peruano. No solo insisto, categóricamente proclamo. Así es, porque está enjaulado. Por ejemplo, Antauro ya está más de 2 meses, o capaz 3 meses. No lo ha visto ni lo conoce, ¿no? A ninguno de los que están presos ahí. Cada uno está aislado. Está bajo techo las 24 horas. Bueno, sale pues, ¿cómo se llama? Su patiecito, pues no sé cuántos metros tiene, pues está enjaulado. Usted va al zoológico y ve a un animal, ¿no?, que está enjaulado. En cambio, en los otros presos conversan, cocinan entre ellos, uno lleva comida. Está en aislamiento total. Total, aislamiento total. Y ¿usted lo visita? Sí, para los internos, ¿no?, el castigo tope que le puede castigar a usted que está preso es 30 días de aislamiento. ¿Cuántos llevan, Tauro? Lo que lleva Montesinos o nosotros, eterno. Si está 36 años, si está 30 años, 30 años. Entonces ya es inhumano. Yo estoy pensando ahora, lo que no pase, no tengo tiempo. Tengo que denunciar, pues es un atentado contra los derechos humanos. ¿Ante quién? Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues. Igual donde ha denunciado, ¿no?, al gobierno, al Estado peruano, y Mazuma por tortura y secuestro, ¿no?, Antauro de una cárcel común a un Guantánamo peruano. Y está admitido, ¿no? Y entonces, ese es el siguiente paso como abogado de Antauro. Perú ha contestado la demanda. Presentar la demanda ante la Comisión, claro, la Corte de Derechos Humanos. Claro, para que cierren ese Guantánamo. Porque ni Montesino, nadie, ¿no?, está para allá. Pero si cierran ese Guantánamo, don Isaac, tendríamos a Abimael y a Montesinos en una cárcel común, con el riesgo de que los saquen libres, o se escapen, o hagan su labor proselitista en el caso de bueno, Abimael. entonces que no sea pues una cárcel militar, un civil en una cárcel militar, en un campamento. Incluso si usted va, ¿no?, si usted va, ¿no?, lo cierran totalmente, usted no sabe dónde está el norte ni el sur cuando llega ahí.
¿no? Y incluso no puede hablar por teléfono, nada. Se puede hablar por teléfono, no puede recibir llamadas. Puede llamar él al pariente hasta segundo grado consanguíneo que esté en el extranjero. Por teléfono, solo tiene, con permiso, tiene que tramitar el permiso, ¿no? Y cada 15 días se reúne el Consejo Técnico. Pero mire, si vamos a terminar, sí, deme 30 segundos. Bien. ¿No? En este momento, ¿no?, ya se ha sentado la partida de función de Conga. El presidente ejecutivo de Conga declaró hace como 2 o 3 semanas en Estados Unidos que Conga no puede ir si es que no lo acepta la autoridad local y la autoridad nacional. La acepta la autoridad nacional. Entonces, pero cuando ha llegado acá ha abundado otro argumento. Ha dicho, además, que si fuera eso, no puede ir Conga si contra la voluntad de la gente, ¿no? Le estaría... Pero yo tengo aquí, don Isaac, las declaraciones de Richard O'Brien, que es el presidente de Newmont. Son 3 cosas más. ¿No? Y lo dice que no se van a retirar. No. Yo tengo textual. Y la segunda razón es porque ha corrido sangre. Y tercera razón, ¿no?, porque están atentando contra el derecho, contra el juez natural, ¿no? Y antes ha dicho lo siguiente, pero lo consideran en su programa, ¿no? Porque tienen que presupuestar después de terminar la mina, sacar ya los minerales, tienen que presupuestar cómo queda. Y si con ese presupuesto sumando hay ganancia, podría haber. Pero la condición es el ok de la autoridad local, del señor Santos, ¿no?, y de la autoridad nacional. Y la buena relación con las comunidades. Claro. Eso sí. ¿No? Entonces, eso ya es, ¿no? Eso ya está, ya en adelante, ¿no?, tiene que modificarse, tiene que derogarse ese código delincuencial de la nueva Ley General de Minería y modificar la Constitución. Ya está modificado, de hecho. Bien, don Isaac, me pidió 30 segundos. Se venció. Nos excedimos. Muchas gracias por haber venido esta mañana, como siempre. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Esto es Abre los Ojos.